Dímelo, Corillo. Hoy es Friday, hoy es viernes y ando con el... ¿Cómo era? ¿Cómo era que quedaron? ¿Cómo fue que te llamaron hace como 3 segundos? Patético. El patético. Hoy me encuentro con el patético que me enteré que se iba allá, que hoy es el último día aquí en Estados Unidos y se va a volar allá para los estados de Puerto Rico. Mejor, el pana tuyo, Luca, mejor. Oye, ¿cómo te fue por allá por Nueva York? ¿Y por qué? Oye, él nos va a estar hablando de yo cómo... no se lo recomiendo a nadie. Vamos a ver cómo le fue la experiencia a Jonathan en Nueva York. Vamos a hablar de un par de cositas ahí, el tráfico, cómo te fue la vuelta en tráfico de Nueva York hacia aquí hasta Connecticut. Y un par de mierdas más. Vamos a jugar un jueguito de flashback donde les voy a enseñar cosas que tengo aquí. Ustedes van a ver y él les va a dar la explicación de cómo es la vuelta. ¿Estás ready para la vuelta de hoy? Sí, de tantas que he dado ya estamos ready. A dar vuelta con cojones. Maldita Oye, sea. mi gente, este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV. Tú sabes quién es el verdadero podcast de pareja, el mejor del mundo. La bestia, ya. Oye, allá en... La bestia, los demás son copias. Mira, allá la galaxia de Andrómeda, los marcianos, toda esa gente ya nos están escuchando. Así que aquí en la Tierra les exhortamos que se suscriban, activen la campanita para que activen las notificaciones y no se pierdan ninguna de estas mierdas de podcast. Somos los mejores. Somos también, los mejores. Cuando nos juntamos, nadie nos va a soportar. Mira, también estamos en formato podcast en Spotify. Si tú estás por allí jangueando, si tú eres enfermera y estás operando a alguien y necesitas un entretenimiento, métete los headphones y nos escucha a través de Spotify como Kenny Valen TV. Dejen su like, comenten, den la vuelta y Suscríbanse. Ya llevo... ok. Los mamabichos amigos de si están mirando esto, suscríbanse. No sean tan mierda. Yo sé que ustedes nos ven y todo, pero suscríbanse. No sean tan infelices. Y dicho eso, comenzamos. Jonathan, ¿cómo te fue en Nueva York? Cuéntame. Bien porquería. Oye, mira, ¿sabes qué? Antes de que empiece con tu historia tan dramática de Nueva York, Dímelo, tus patético. estadías, te voy a enseñar un video porque yo sé que tú estás en un rango súper importante de droga. Y yo sé que tú consumes cualquier tipo de droga, ¿verdad? Entonces yo quiero que tú le cuentes a la gente. Les vamos a enseñar un videito que tengo aquí. Y tú le vas a decir qué clase de droga tú crees que el pana está... Ponte los headphones ahí para que escuche ahí lo que el pana está a punto de hacer. Chécate esto. Este pana fue para Walmart, ¿verdad? Y estaba tan desocupado. Y vio a Jonathan allí en Nueva York y mira lo que hizo. Chéquense. Chéquense el pana, mira eso. El cabrón ¿Qué le pasó se le a eso? olvidó dónde tenía la boca, que chequeate dónde él quería tomarse. Primero que abre las cosas sin pagar, se le olvidó que tenía una... Mira, ¡plá! El Con cabrón. la calva. La calva, se echó al moro. Ah, no, ese es juguito. Chécate eso, mira. No, le dio más sed. Fíjate eso. Mirando este momento, ¿qué tú crees? ¿Qué estilo de droga, qué clase de droga tú crees que ese hombre habrá consumido para llegar a los niveles tan... Mínimo tiene un 3312. Tiene como 4 encima. O sea, chéquense, vamos a terminar este video. Mira. Es que va a pasar algo impresionante ahora. Mira el desespero del hombre. Va para allá, mira, para donde está la strawberry, las bananas. El pana quería hacer mofón. Mira para allá. ¿Tú viste eso? El Mira, pana mordió la banana y todo, bro. ¿Cómo es? Él mordió la banana y por ahí me dijeron ahorita, diablo, yo quiero guineo. Y quieren guineo, imagínate. Chécate que eso, fíjate. Mira eso. Qué desastre, bro. Una pregunta, Jonathan. Una pregunta a ti. Si tú vas al Walmart de allá al lado y tú ves algo así, ¿qué tú haces? Chacho, yo no sé, yo lo ayudo. Vete, porque... Cada cual con su Mira, loquera. tú te imaginas que este fuese tú. Mira la cara del pana. Diablo, ¿cuál de los dos? El de Walmart, ajá. ¿Qué tú crees que él está pensando en estos momentos mirándole la cara al negrito? Diablo, loco, en verdad que en esos momentos no sé. Qué desastre. Vamos a seguir viendo esto, mira. Pana le valió pinga. Yo haría lo mismo que el pana. Yo lo lleno ahora. El tipo se quitó la camisa y sigue haciendo su desastre. Eso fue un desastre. Nada más te quería compartir ese cantito. ¿Qué tú crees de eso, brother? Vamos a darle un poquito para el frente. A ver qué ha pasado, porque estos 2 minutos es demasiado. El tipo caminó todo Walmart y todo. Y nadie lo saca. No, ¿quién lo va a sacar, bro? Si ese estilo de drogas son muy desastre, bro. Se llevó los huevos.
Ya, olvídate de eso, nada, te quería mostrar eso, me pareció chistoso enseñar esa mierda. Oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Se estaba haciendo un par de cosas allá, ¿pudieron hacer lo que estaba haciendo por allá? ¿Todo Sí, salió sí, bien? sí, todo salió Ok, bien. los chismoseros me dijeron que estuviste quedándote en un, ¿cómo se dice? Un Airbnb, ¿verdad? Airbnb. Cuéntame la experiencia tuya porque yo conozco la vivencia allá y sé que los apartamentos son bastante chiquitos y todo, pero tú me mandaste fotos del apartamento y me pareció cool. Pero sé que hubo malos gatos. ¿Cuáles fueron los malos gatos de tu Pues, Airbnb? Oye, by the way, tenemos a tu mujer aquí también, está ahí. No está por tenemos ahí ni micrófono ni nada, está pero está escuchando ahí. por ahí. Pues si quieres hablar, puedes gritar ahí. Saluda. Está por allá, dale. Cuéntame, ¿cómo te fue esa vuelta por allá? Vamos a empezar por ahí, con la área del basement. Pues chévere, todo nítido, con su aire, neverita, estufa, todo ready como una casa. Hacho, a la hora de dormir, eso parece una película de misterio a la parte de arriba. Estaban los pasos eran pasos ahí pum, pum, dando pum, por ahí pum, para pum. abajo. Yo, diablo, pero Eso esta fue- gente lo que tiene son cemento en los pies. No, y No, también. en una yo dije, yo creo que ellos lo hacen por joder. Yo creo que lo están Hacho, haciendo sí, ya. loco, O sea, no. Halloween se acerca. ¿Sabes estos que son las cabrones. 4 de la mañana y uno dio un brinco cuando escucha algo cayéndose? Pero No, si no, yo haría lo mismo, te voy a explicar cómo yo lo haría. Si yo estoy ¿cómo se llama? Si el pana de ahí al lado está haciendo mucho ruido, pues yo le meto cantazo. Ustedes están haciendo ruido de abajo para arriba para que el pana... no, estamos tranquilos. Esa gente nos Es dejó- que los conozco, No. Me enteré que fueron para el zoológico por allá. Oh, sí, el Bronx Grande está con duro. cojones, ¿sí o no? Y de gratis. Ah, no, ya, eso fue otra cosa, ¿verdad? Que cacheteado, cuando me cacheteado. dijiste eso, yo te dije, diablo, qué pendejo yo soy, se me había olvidado. Para que sepas, si Bueno, estás viendo esto y vio por aquí cerca, el zoológico del Bronx, Bronx, ¿verdad? sí. Es gratis los miércoles. Vi par de familias por ahí. Viste al primo, Vi al viste primo, a todo el mundo allí. ¿Qué más? Después de ahí fuiste, ¿para qué más sitio? Te vi caminando, compraste unas Jordan ahí, que me cago en la madre, las Jordan. Fue para allá, me mandó una foto, mira las grasas que tengo, por si las quieres comprar. Y yo, no, cabrón, yo tengo chancleta, déjame No con la compré una, compré dos. y compraste las dos, el matching ahí para la mujer y toda la vuelta. no, pues claro. So, por este momento, por ahora, tú ves que toda la vuelta está yendo normal, con calmita, hasta que llega el flow. Mira, Kenny, te voy a hacer una visita. Todo el mundo sabe que yo vivo aquí en Connecticut, queda a una sola hora, ¿verdad? ¿50 y cuánto era? Sí, 56 minutos. 56 minutos donde él Eso está es ubicado. 56 de aquí para allá. Hey. De allá para acá. Entonces, todo el mundo, si tú vives en Nueva York, tú sabes que el tráfico allá es increíble. Cuéntame cómo Malísimo, fue tú manejando No, allá en Nueva York. ¿Cómo fue tu manejo allá en Nueva York? Esa gente no cree ni en ellos mismos, ellos los quieren pasar por encima. Un viejo a mí me tocó bocina ahí, y yo en la misma luz para cruzar y le hice, pásame por encima, ¿qué tú quieres que yo haga? No, y ese momento que la luz está roja y tan pronto se vuelve verde ahí al instante. No, ya no, tú eso es un sientes- crical. Eso es un crical. No, ya no, tú no. tienes como Y 8 pa' buscar- personas ahí. Mira, nosotros salimos de la clínica y pues vamos a comprar algo de comer porque, loco, pero ¿quién diablo se va a parquear allí con todo ese revolú? No sé, vamos a suponer, este es un carro, este es otro, ¿verdad? Pero la distancia de bumper a bumper, chocado. Un besito, un No, piquito. eso no están dando sirve, eso no sirve. piquito. Oye, ¿cuánto cuesta un parking lá para allá? Cuéntale a la gente. No creo que lo pagaste ahora, No, pero no tuviste lo la pagué. experiencia. Yo ¿Cómo no fue lo la pagué, vuelta? pero- ¿Cómo son los precios de parking las allá a la hora de hacer un viaje? Son bastante caros. Nosotros pagamos No. ¿una hora fue? No, Media, ¿qué? media. Y una hora. La mujer de Jonathan nos dice, mira, vamos a parquearnos ahí, que ese letrero dice que por 30 minutos son 25 pesos, ¿te acuerdas? Y esos Y 25. fuimos para allá, hacho, esos 25, pagaron 46 pesos, sí, ¿verdad? 52. 52, chacho, yo me 52 puedo... por 30 minutos. Chacho, bro, y lo que fui, eso, Pero fuimos a ¿saben comer. ¿saben cuál fue el chiste? Que eran 52 y pasaban las 2 horas. Sí, pasaban las 2 horas. Diablo. Eso fue un desastre. Pero aquí es donde empieza todo el revolú. Ya vieron la vuelta, Jonathan hizo su vuelta allá en Nueva York, visitó el zoológico, viste a tu familia, fuiste más patético que lo que te llamaron hoy. Toma para allá. Ahí es donde tú dijiste, mira, tengo tiempo libre, déjame irte a visitar allá, que se grabaron, creo que antes, cuando ustedes vean esto, ya va a haber salido el podcast de los tenis, que Sí. hablamos del negocio de Jonathan de los tenis, pero ocurre algo muy interesante, que aquí es donde empieza todo, y fue el camino de Nueva York hacia Connecticut. Ojo,
¿Se acuerdan? Que eran 56 minutos. Yo te voy a poner una foto aquí, que fue uno de los screenshots que me mandaste. Y tú le vas a explicar a la gente qué significa esta foto. Voy a buscarla aquí. Ve contándole a la gente qué es lo que pasó desde que te fuiste. Ay, Dios, eso da miedo. Ahí tienes la foto, mi gente. Eso da miedo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Explícale ahí. Porque aquí dice que de 56 minutos de aquí para allá, pero de allá para acá son 3 horas y 21 minutos. Mira, ¿qué significa? Maldita ¿Qué sea el significa tráfico. esta parte roja que está aquí y estas 2 horas y 28 que dicen aquí? Bueno, Porque aquí abajo, mira, aquí abajo pueden decir que se demora 2 horas y 28 minutos. Pero mira el tráfico que se formó aquí, que el tráfico nada más. Eso es un tráfico parado. El tráfico parado Sí, solamente un tráfico parado. es de 2 horas y 28 minutos. ¿Qué ustedes estuvieron haciendo por casi 3 horas aquí? Hablando mierda. Además de que tu mujer me dijera que me callara la boca en el podcast que estaban escuchando. Cada frenazo que daba ya estaba era buscando por dónde agajarse. Es que... Se parece un primo mío que yo conozco. Es que... no sé por qué. Porque es pero que cuando Jonathan yo guío, tiene... Está todo el mundo con casco de construcción, los cinturones de atrás para el frente. No sé por qué. Jonathan tiene una manera de manejar muy peculiar Oh, que hace que todo el mundo... Consejo, si te vas a montar en el carro con Jonathan, asegúrate que no te estés meando y mucho menos te estés cagando. Y vas a poder sobrevivir el viaje. Y que no parezca de la presión, porque papi, te montas con la presión alta. Se murió. Pero by the way, hablando de esa manera tan peculiar, aprovecho el momento para contarle que un día yo fui a Puerto Rico y el señor me fue a buscar en su carro exótico, ¿verdad? Pero en su Toyota IM 2000, ¿qué es? 18, pero de lujo, con los cristales y la musiquita todo fuerte y boom, 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 ahí con su moflecito dando sus vueltitas y sus verdaderos sonidos. Y todo el mundo lo mira como que, damn, wow, mira ese carro, damn. Tan pronto me monto el carro, se le apagó el carro, boom, 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 y tembló el carro y todo al frente de todo el mundo, brother. ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? Yo no, a mí se me apaga y yo lo prendo. No, a mí se me desgitió la cara. Se me desgitió la cara allí. Yo, diablo, hice una película brutal y se me fue la película al final bien porquería. Pues imagínate. Pues, ¿cuántos viajes diste en total de Nueva York hasta acá? Fueron como 3, yo diría yo, 2. No. Fueron desde el viernes hasta el domingo. Ya. Y de hoy para acá. En total, ¿cuántos días? Como 8 en total. Ok, vamos a hacer las matemáticas. ¿Cuánto tiempo ustedes estuvieron en total aquí? 10 días, ¿no? 10 días. De 10 días, 8 tuvieron que venir para acá. En viaje, de ida para acá, se gastaron 3 días. Alrededor de 3 días. Porque si te demoraste 3 horas, ¿verdad? No, mentira, por lo menos un día si te demoraste 3 horas. La cuestión varios días, ya eso fue un día casi entero. Son, por ejemplo, 56 minutos de aquí al Airbnb y de allá son 56 más. Oye, y hablando de aquí de Connecticut específico, ya vamos a olvidarnos de Nueva York, pero fuera del tráfico y fuera de todo, está cabrón eso allá, ¿verdad? La pasaron cool. Nueva York me gustó. Pero no es para vivir, yo diría lo mismo. No, que es para vivir, no. Yo no vivo allá ni la mejor parte que tiene Nueva York es cuando cae nieve. Ya, más nada. No se lo digo más nada. Ya, les voy a enseñar un par de fotos de Nueva York ya mismo ahora. Y aquí en Connecticut específicamente, llegaste aquí, viste que hacía un calor cabrón. Yo no sé qué calor tú me hablas. Estaba en los 60 y pico, ya está haciendo calor. Fui a pescar. Cuando salga este podcast, ustedes van a ver, creo que a 2 podcasts. Hice anterior, estaba jojo. Dile algo. A ver, yo me quemé, yo no tengo fotos. Déjame ver, yo no tengo fotos aquí. Se hace una calor y cuando yo salí, eso estaba ya a 50. No, yo fui a pescar los otros días y tengo los videos, te los enseño ya después de las cámaras. ¿Pescaste? Cabrón. Me quemé, me puse jodo con cojones, llamé a este bojacho y me estaba hecho mierda. Tuve que engancharle. Aquí en Connecticut, ¿cómo te ha gustado el...? Sí, estaba bojachón con cojones, estaba hecho mierda. Fucked up. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro sin saber. Mira, y en Connecticut, ¿cómo te pareció? Tú, específicamente tú, ¿qué te pareció Connecticut? Todavía está frío para ti.
Es frío. ¡Cabrones! No, a mí me gusta. Oh, sí, loco, el sol. No, papi. El sol, lo Mira, en tenía este momento aquí arriba están viendo una foto mía, yo quemado, hecho lo mierda. más fueron 98 grados y el sol yo lo tenía aquí en la espalda. No, loco. Al otro día, ha hecho un huracán. Ah, sí, Ese clima al garete. Ya, pero fuera ya no viste nieve, viste los arbolitos aquí creciendo. Diablo, mano, qué tristeza, no lo vi. Extraña Puerto Rico, extraña Puerto Rico. Sí, extraño mi Sony. Yo sé que esta lo entra. Ah, ya, Sony. No, me manda una foto para que la voy a poner aquí. En estos momentos están viendo a Sony ahí, que tiene que decirle Sony ahí. Van a ver de quién hablo. Ese es mi hijo. Ese es el hermano mayor del perrito mío, de Crowley. Oh, sí, pero no se conocen. Para los que no saben, es un dálmata. Sí, ahí lo tienen, ahí lo están viendo ahí, olvídate. Extraña, ¿y va a venir para acá para la nieve otra vez? Oh, ¿qué tú crees? Ok, yo, mira, vamos a jugar un jueguito aquí ahora que tenía guardado para ti antes que te fuera. Y quería, yo guardé una serie de fotos aquí que tú la vas a ver ahí en el monitor. Y tú le vas a explicar a la gente también lo va a ver. Y tú le explicas ahí más o menos qué es lo que de esto. Esto es como un flashback, no vayan a llorar, no se pongan románticos. Y quería empezar por esta, chequense en esta foto, mi gente. Oh, yo creo que ya sé. Oh, diablo, 2017. ¿Cuándo pasó esa foto? Esa foto pasó en Nueva York también, después, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevábamos sin vernos aquí? En total, ok, sin compartir como ahora, desde el 2011. Yeah. Y nosotros volvimos a compartir en el 2019. Pero esa foto fue en el 2017. Llegando para Nueva York, nos encontramos, la foto. Y cada quien para su rumbo. Y ya fue foto, ahí nos ven. Él tenía sus planes, yo tenía el mío. No, eso fue la foto y seguimos por ahí para abajo. Pero que estuvo cabrón, mira, esos dos nenes que están viendo, ese es Kenziel ahí, y esa es la hija de ella, que ahora mismo está, mira, 8 años ya están. Loco, pero ahí parecíamos que, en serio, en esa foto, el 3312 estaba de moda. Sacho, sí, estaba uno flaco. Tuvo que llegar una Vanessa a tu vida, una Valentina a mi vida, para que nos pudiera echar chichito, porque mira la cantidad de esqueletos que hay ahí. Parece que el que nos hicimos las operaciones de abdominales fuimos nosotros. Oye, dale, vamos a pasar por esta. Ahora chequense en esta. Esta va a ser un poco chistosa. Chequense en esta vuelta. Explica a la gente lo que está pasando. Estos fueron 2 viajes, por eso se llama episodio 1 y episodio 2. En esta parte de arriba es el episodio 1. Tú ves a Jonathan más jovencito. Todavía estaba en 33 doseado. Las drogas lo estaban consumiendo. A mí aquí atrás, en la parte de atrás, tú me ves que parecía un globito. Mira, la parte de atrás parece un globo. Parecía, mira, si tú le quitas el cuerpito aquí, parecía un pescado dentro de esa pecera. Parecía el pez globo ese. Ajá, y ya aquí en la parte de abajo, pues ya estábamos más maduramente. Ya estaba flaquito. Ya Jonathan podía enseñar su pechito. Aquí no se podía quitar los pechitos ni nada. No, ya no. También está la familia, los mismos, solamente que aquí hay el antes y el después, el de antes, el de arribita. Pero estamos los mismos ahí. Pero ya, ahí estaba, ya empezamos a compartir. El primero, viniste, creo que fue tu primer viaje, ¿no? Sí, fue porque fuimos de Conérico a... Me cantaron cumpleaños desde que yo llegué hasta que me fui. Oye, cuéntale a la gente qué te pasó. Ok, él vino de vacaciones aquí a Conérico. Y de Aronowell le dije, cabrón, vente, vámonos para Florida. Nos fuimos para Florida, cuéntale. Yo sé que te cantamos un montón de veces, pero cuéntale específicamente el del aeropuerto. El del aeropuerto. Y ese es mejor. No tengo el video aquí, pero... ¿Con detalle y todo? Con detalle y todo. Pues mira. Cuando estábamos sentados ya. Llegamos en el aeropuerto, me dicen, voy para el baño. Pues está bien, pues vamos a aprovechar y ir yo también. La cuestión es que cuando yo entré a orinar, ellos todos se salieron y yo los busco. Y yo, aquí no hay nadie. No, me están esperando allá, en el gate, yo no sé cuál era, ya ready para ir, con una vela, y me dio al aeropuerto contándome cumpleaños. Ajá, y después nos montamos en el avión. Y yo estaba así. Y hablé con la azafata. Y escucho a la azafata decirle algo en inglés que no me acuerdo lo que era. All right, that little boy on the seat 3B, can you please stand up? Because it's about to be your birthday. We are about to sing some birthday party for you. Everybody with me. Happy birthday. Diablo, así mismo fue. Todo el mundo se paró ahí. Así como lo oye, así mismo fue. Y uno, dale, Jonathan, párate yo. Y había un gringuito yo, let's go, Jonathan, let's go. No, me dio vergüenza. Te cantamos en restaurantes, te cantamos un total de como... En el T-Res. Pero ¿tú sabes cuál fue la parte más fea? En el bizcocho en la cara. Le metí un bizcochotazo ahí. ¿Tú lo tienes todavía? Eso está en... Si lo tengo, lo voy a dejar. Entren al Instagram, que lo voy a dejar ahí mismo. Se llama...
This every day, yeah. No, pero yo voy a cortar esa parte. Vayan para el Instagram de Kenny Valen TV, que ahí voy a dejar esa parte del Diablo, bizcochotazo. eso sonó bien duro. Oye, y para cambiarle de esto, vamos a hablarle un poco. Tú que vives allá en PR, Es un vamos a peligro hablar. salir con este. Pero un Cuéntame, peligro. cuéntame de ese lado allá en Puerto Rico. Esa fue mi primera visita después de casi 12 años en Puerto Rico. fue en Mira, esta es la segunda hijita tuya aquí. Sí, esa es... Esto fue en el Parque de las Palomas, ¿verdad? Sí, el Parque de las Palomas en San Juan. La razón por la que yo escogí esta foto es porque no tengo la otra, y es que por poco Jonathan adopta a un cabrón, Todas las palomas a una ahí. paloma de esa, le puso nombre, se la llevó aparte. Él está ahí compartiendo en el medio del parque, pero en una se fue para su esquinita, le trajo comida extra a su palomita y estaba ahí, todo el mundo allá divirtiéndose, y él se llevó su palomita por allá al ladito. Pero esta es parte que pueden hacer allí mismo en Puerto Rico, está cabrón. A ver, explícame esto, bro. Esa foto me la tiraste tú, bro. Eso en el mojo. En el morro. En el Ustedes, mojo, ¿no? Yo creo que desde ahí estaban practicando para... Ahí está, no, ahí en el mojo. Ah, qué bonito. Este fue en Miami también. Ya. Como pueden ver, tienen Ya. a Jonathan que lo entejamos entero. Diablo, sí. Pero le dejamos Pero, su macho, pinga afuera. Me dejaron bien lindo. Mira la pinga allá abajo. Ahí pueden ver, ahí estuvimos ahí paseando. También grabamos las tomas por un video de música que viene prontito también, que se llama La vida es una. Entonces, aquí es donde todo se cambia. Ah, mira, pero güey, esto lo guardé, pero esto lo guardé para ti. ¿Te acuerdas del viaje que yo di para Boston? Ajá. Mírate esto, brother. No te tienes que poner los headphones si no quieres, porque ahí vas a escuchar ballenas ahí sonando, pero mira. Eso fue en Boston allá, mírate eso. Esa ballena, eso era... Ahí está. La mano, esa manito ahí, bro, era más grande que yo casi, bro. Mira cómo se levanta, mira. Ah, quería enseñarle eso porque yo no sé si tú lo habías visto. Chécate cómo se levanta. Mira. Dale, cabrón, no me vas a quedar mal. Me has sacado el video así. Mira. ¡Guau! Son grandes. Oye, mira lo que pasa con Jonathan cuando neva aquí. Es por eso que él es non grato a venir para acá cuando llega la nieve. Y es por esta simple razón. Chequense en eso, mi Esa fue gente. mi primera vez viendo nieve. ¿Le puede explicar a la gente de quién es ese cajo? Oye, estamos en Nueva York, en un lugar Yo no donde sé ni de los qué es. policías a veces son un poquito serios con las leyes. Puñeta, me metí con mi... Pero Jonathan le ocurrió la brillante idea de ver este BMW que tiene, por lo que se puede aparentar ahí en la foto, tiene sus rines, está espetado hasta el suelo, tiene chavo... ¿Tú qué sabes de carro? ¿Qué tú crees ahí mirándolo? ¿Qué tú crees que tiene de ajuste el carro? Tiene sus aritos, por lo que veo tiene su body y mucha nieve. No, tenía nieve. Porque tenía nieve, eso estaba completo blanco. Y si puedes verle las manos a Jonathan, aquí, ¿verdad? Déjame ver si yo le puedo dar zoom. Aquí yo le puedo dar zoom a esta mierda, claro que sí. Ya. Choteado, ahí está. Mira eso, bro. ¿De cuándo acá los BMW tienen wiper en los bonetes, bro? Más que tú. Le estaba haciendo el favor de limpiarlo. Bueno, ¿y qué le pasó a esa nieve que tenías en la mano? El idiota que están aquí, que están escuchando, se la tuvo que tragar Pero porque me cayó en la cabeza. Tengo un video bien masa que cuando salgo afuera, alguien por ahí recibió un bolacito en la cara. Sí, ese no lo mandaste. Te lo voy a enviar para que lo pongas por ahí. Entonces, Pero no llores. Si eso pasó. chachi, esa mujer que no quería salir, tan pronto salió, la cogieron con... Oye, mi gente, me acabo de enterar, bro. Dame 5 aquí, bro, me acabaste de hacer la noche, bro. No, te apago eso. ¿Qué cosa? Mira, tuvimos un percance en Nueva York, ¿verdad? me acuerdo. Te lo voy a poner tan malo, lo voy a poner de la mejor manera. Ya, Resulta que estos dos estaban en la verdadera, bro, del Tito Trinidad y Mallorca. Bro, eso era de que no me mire, De acuerdo. pero en ese momento salimos del hotel Del bien hotel. cabrón. Y ella ¡Pam! estaba, Y hacho, Jonathan ahí, hacho, yo no demoniada. me atrevo a acercarle. Y para ese tiempo yo no teníamos la misma confianza así con Vanessa. Y Vanessa estaba como que, no me miren, cabrón. Y yo la miraba y era como que, Lo hacho, más yo me... cabrón, cabrón, caminando por la misma acera. de los restaurantes, si tú sabes, en Manhattan, tú puedes caminar por la acera y los restaurantes en la entrada tienen su vuelta para tapar la nieve y todo eso. Ya, ustedes no me van a creer lo que Pero pasó. Ese canto de nieve así de grande le cayó en la cabeza a ella. Ella caminando Pero es que- con su encojonamiento. Y play, no fue un canto de nieve, fue casi media libra de nieve allí que le cayó. El mismo encojonamiento se derritió.
Yo estaba tan encojonada que cuando... A mí se me fue el encojonamiento Mira, porque estaba aquí, muerta Mira, risa. tu mujer estaba tan encojonada que cuando la nieve cayó, le salpicó fue agua porque se había derretido ya por el camino, sí, cabrón. Diablo, estaba botando fuego. Diablo, no me acordaba de eso, Vanessa. Yo, pero quedó cabrón, yo lo repetiría. Pero bro. aquí cuando abrimos las puertas. Ah, ese es que Pablo, no, yo no me acuerdo de eso. Claro que sí, abrimos las puertas y una caja de nieve de afuera para Yo adentro. no, sí, que me llenaste la sala llena de nieve, cabrón. Esa no me da risa a mí. Oye. Oye, para que conozcan lo incordio que es este que está aquí, por eso es que está non grato en Florida, por esta razón, chequense en esto. Y después les voy a decir por qué está non grato con la nieve. Esto es Jonathan cuando le enseñan agua en Miami. Miren esto, yo estoy en mi viaje de que, estoy en la agua, estoy disfrutando de las aguas lindas de Fort Lauderdale, Florida. Y chequense a Jonathan, míralo aquí el cabrón, míralo. Míralo. Brother, mira eso, bro, como yo caí de cabeza, brother. Espérate. Vamos a ver si yo puedo darle para atrás esto. Mira como yo me caí, brother. Miren eso, brother. Yo tengo el problema cuando yo me meto en el agua, necesito mi tiempo, esos niveles. Y mira cómo yo caí en ese momento, brother. Mira. Miren eso. Miren mi reacción en este momento. Mira eso, brother. Cayó directo, mira eso. Eso parece que tú me diste un derechazo ahí y todo, brother. Sí. Chequense en esto, míralo ahí. Atleta, brother. Y tú dirás, ¡fua! Ya se jodió, Kenny. Por eso es non grato ir a las playas de Florida. Entonces, si vamos a decir, pues para el agua no, para el calor no, vamos a llevarlo para el frío. Tampoco, chequense en esta vuelta de Jonathan cómo se comporta en la nieve. Chequense en eso. ¡Toma! Pero espérate, ponte los headphones porque es que tú lo tienes que ver con el efecto, cabrón. Escúchese en esto, mi gente. Vamos a darle para atrás esto. Eso. ¡Pah! No, espérate. Chequense en el... Cuando te caíste, checate, lo voy a subir, chequense en eso. Espérate. Entonces, cuando él sabe que ya la cagó, checate, a ver si este es el video. Mira. Dice ya que se joda, mira. Pero no te duele. Eso. ¡Toma! Por eso es que es non grato. Y tú dirás, no, pero es que eso no tiene nada que ver contigo. Oye, Jonathan, cuando saliste de ahí, ¿para dónde fue que tú entraste? Para mi casa, cabrón, lleno de nieve. En mi casa parecía la montañita esa de nieve que estás viendo ahí. Con Jonathan. Tenía hasta el fundillo congelado. Bueno, ya, vamos para el carajo. Ya jodimos con cojones. Dale, vámonos. Oye, espero que les guste este podcast. No sé, lo hicimos improvisado. Le queríamos traer recuerdos para que sepan que no importa la distancia. Ahí cuando se puede disfrutar, se puede disfrutar. Y algo más que le quiera decir. Dile ahí a la gente tuya, a los panitas tuyos. Mira, háganle un favor y suscríbanse a Kenny Valen. Sí, vamos a compartirlo. Ayúdennos para que esto siga creciendo. Y cada vez van a haber más loqueras. Y van a ver muchas cosas, van a ver muchas entrevistas. Vamos a terminar esta, va a ser otra. Ya mismo. Oye, terminando esta y vamos para la otra. Dale, corillo, síganme en todas las redes sociales como Kenny el Inconforme, ¿verdad? Jonathan Mirla. Ahí En te dan. Instagram como el 86 y... Mira, mentira, no lo sigan a él porque la mujer está aquí mirándolo serio. Nacho, no hagan eso. Síganme, los que vayan a seguirlo a él, síganme a mí. También. Oye, a Kenny Valen TV en todas las redes sociales. Suscríbanse, denle like, share, compartan. Siempre feliz, nunca triste. ¡Nos fuimos!